Buenos días, profesor Mauricio. El día de hoy nosotros vamos a exponer el síndrome pseudobulbar. Mis compañeros son Zaira Girado, Sebastián Suárez, Gabriela Forero y mi nombre Mónica Velandia. Y por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la epistemología y la historia del síndrome pseudobulbar. La primera vez que se habló del síndrome pseudobulbar fue en 1872 con Darwin, quien expuso que eh, algunas enfermedades neurológicas como la hemiplegia y el envejecimiento precoz o senectud se acompañaban particularmente de la producción de llanto clínicamente significativo sin ningún respaldo afectivo sobre estos pacientes. Luego, en 1924, Kenneth Wilson comenzó a describir los primeros casos formales, haciendo el reconocimiento formal acerca del síndrome pseudobulbar, y la mayoría de estos casos que él describió eran a causa de golpes, de lesiones cerebrales. Eh, Wilson describe que las características sintomáticas y clínicas de este síndrome, así como que observó que la risa y el llanto estaban relacionados con la musculatura facial, así como las funciones respiratorias. Ahora vamos a ver qué es este síndrome y algunos de los síntomas. En la siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces, esta enfermedad se caracteriza por una reacción involuntaria y descontrolada de risa o llanto que es desproporcionada en relación con una situación. Entonces, el llanto o la risa pueden empezar como respuesta a una situación, por ejemplo, una película triste, pero los sentimientos suelen ser más intensos y duran más de los esperados. Por lo general son difíciles o imposibles de controlar. La persona experimentará sus emociones con normalidad, pero a las veces las va a expresar de una forma exagerada o totalmente fuera de lugar. En consecuencia, la enfermedad puede terminar siendo embarazosa y perturbadora para la vida cotidiana. Entonces, este síndrome es provocado por un trastorno del sistema nervioso o lesiones neurológicas, como lo había mencionado la compañera, que pueden afectar la manera en la que el cerebro controla la expresión emocional. El síndrome pseudobulbar a menudo no se suele diagnosticar bien o se lo confunde con trastornos del estado del ánimo. Sin embargo, cuando esté diagnosticado de forma correcta, puede ser controlado a través de los medicamentos. Entonces, los síntomas de este trastorno son ataques recurrentes, involuntarios e incontrolables tanto de la risa como del llanto, que resultan exagerados o bien no se encuentran conectados con el estado emocional. La risa suele transformarse por lo general en lágrimas y el llanto parece ser un signo más frecuente del síndrome pseudobulbar que la risa. Todo esto durando varios minutos. Por ejemplo, la persona puede reírse sin control respecto a un comentario que es medianamente gracioso, o bien la persona puede reír o llorar en situaciones que otros piensan que bien no son ni graciosas ni tristes. Estos síntomas pues causan vergüenza, aislamiento social, ansiedad, depresión, y este trastorno también puede llegar a inferir en la capacidad de la persona de trabajar y de realizar tareas diarias. Debido a que el síndrome pseudobulbar muchas veces implica llanto, se le suele confundir con la depresión. Entonces, una diferencia significativa es que los episodios del síndrome pseudobulbar tienden a ser breves, mientras que la depresión provoca una sensación persistente de tristeza. Además, las personas con el síndrome con frecuencia carecen de ciertas características de la depresión, tales como el trastorno del sueño, la pérdida del apetito, entre otras. No obstante, esto no quiere decir que la depresión no pueda padecerla una persona que tenga síndrome pseudobulbar. Entonces, las causas. Normalmente se suele manifestar en personas con afecciones o lesiones, como ya lo habíamos mencionado, neurológicas, tales como la siguiente: un accidente cerebrovascular, esclerosis lateral amiótica, esclerosis múltiple, lesión cerebral traumática, enfermedad de Alzheimer, enfermedad del Parkinson. Aunque se requiere mayor investigación, la causa del síndrome pseudobulbar se cree que incluye una lesión en las vías neurológicas que regulan la expresión emocional externa, es decir, los sentimientos.
Bueno, a continuación vamos a hablar de las implicaciones neurológicas. Entonces, como decía anteriormente mi compañera, el término pseudobulbar se refiere al síndrome del mismo nombre, que involucra un daño en las vías corticobulbares. Los estallidos emocionales del ACV pueden con frecuencia causar vergüenza, ansiedad, depresión, con frecuencia afectan calidad de la vida relacionada con la salud. Puedes pasar, por favor, la diapositiva. Entonces, en el caso del síndrome pseudobulbar, que puede estar relacionado con la ELA, esclerosis lateral amiotrófica, que son las personas con las que usan más energía mientras descansan de las que no tienen esta enfermedad, o con las enfermedades cerebrovasculares, sobre todo en las que afectan de forma difusa arterias pequeñas. Se altera el territorio cortical o las uniones entre la corteza y los núcleos motores, que están un poco más abajo del tronco cerebral y que son los responsables de las carcajadas o de sacar la lengua para hacer una broma. La siguiente. Entonces podemos decir que si la lesión ha de ser bilateral, es decir, que se produce en las dos partes del cerebro, lo que no es habitual, como los ciclos, por ejemplo, que son comúnmente conocidos como un infarto cerebral o embolia, por ejemplo, suele dar en una sola parte del cuerpo, parte derecha o parte izquierda. Este que es bilateral es muy extraño, motivo por el cual este síndrome es algo poco común y los expertos suelen decir que es de muy mala suerte. La siguiente. ¿Ya se ve, chicos? Sí, sí, señora. Creo que sí sigo yo. Bueno, yo les voy a hablar también sobre las bases anatómicas de acuerdo a diferentes autores. Nuevamente, Wilson en 1924 dijo que propuso que las bases neurofisiológicas del síndrome pseudobulbar se veían implicados los nervios craneales, dado que él decía que pues estaba implicado toda el área del rostro, la lengua, el, la, los ojos. Entonces él decía que los nervios que estaban implicados era el nervio con números romanos B. Ay, Dios mío. 7, el nervio 7 facial, el que es el cual que es un par craneal mixto que se encarga tanto de mandar órdenes en los músculos de la cara, que son dedicados a crear las expresiones faciales, permitiendo pues la socialización y comunicar correctamente. También el nervio que implica las glándulas lacrimales y salivales, eh, el nervio glosofaríngeo, que es un nervio que la influencia reside en la lengua y la faringe y recoge la información pues también de las papilas gustativas, y el nervio vago, que es este par craneal, lleva las órdenes de los músculos de las faringes y las laringes. Entonces todo lo que implica la respiración, los ojos, el movimiento de la cara. Entonces él describió que existían dos tipos de... Bueno, primeramente él propuso que existía un control para estos nervios. Entonces, de acuerdo con esto, él explicó que existían dos vías, entonces que van desde la corteza al tronco encefálico para el control de las emociones. Y bueno, la primera es la vía involuntaria, que tiene la función de reproducir emociones, y la segunda es la vía voluntaria, que permite la regulación del tronco cerebral, eh, que está asociada a al área faciorrespiratoria y la activación del centro. Entonces, la hipótesis de Wilson era que existía una desinhibición o liberación de las estructuras frontales secundarias de las lesiones bilaterales de los conductos corticovulvares anteriores, y que estas son la base etiológica del llanto y la risa patológica en los pacientes. Luego, Parvis y Coles sostienen que existe una disrupción de las conexiones entre las vías asociadas con asociación corticales superiores y el cerebelo. Entonces, se produce el daño de las vías involuntarias, afectando el control y la regulación de las emociones.
Eh, bueno, la propuesta de la investigación del llanto y la risa patológica es que la desconexión es la responsable de la incontinencia emocional en la enfermedad cerebrovascular. Bueno, ya Kika y Smith eh, proponen que el llanto y la risa patológica se debe abordar como un trastorno del movimiento. Entonces, es por la frecuente afectación de las estructuras que ejercen control motor, como la cápsula interna, la sustancia nigra, las vías piramidales y los pedúnculos cerebrales. La sustancia nigra es la que se encarga de tenerlos y producir los neurotransmisores de la dopamina. Entonces, esta juega un papel muy importante en la recompensa y la adición y también pues el movimiento. La vía piramidal o la vía corticoespinal es la vía que se encarga de los movimientos voluntarios y esta vía envía información dentro del cerebro. Y los pedúnculos cerebrales, la cual su función principal es de mantener comunicado el mesencéfalo con el cerebro. Entonces, esto era lo que proponía estos autores. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, ya en estudios más actuales, no, devuélvete por favor. Gracias. En estudios actuales, ya obtenidos pues a partir de estudios clásicos y pues la unión de los de ahora, a partir de la disfunción neuroanatómica y neuroquímica, en zonas donde se ve la vía fronto subcortico tálamo cerebral, es la responsable de la regulación y expresión y la experiencia emocional. Entonces, esta vía se ve implicada en las personas que tienen este síndrome. Bueno, también se dice actualmente que la consecuencia de este síndrome es dada al daño bilateral de las vías córtico-vulvares, quedando liberados los centros primarios de la risa y el llanto del control de la corteza cerebral, pues especialmente la corteza prefrontal, y hay evidencias que se dan una especialización hemisférica asociada al daño de la corteza frontal izquierda. Bueno, también otros autores argumentan que las lesiones temporales de asociación y región límbica, así como las alteraciones y afectaciones en zonas cerebrales, involucran el funcionamiento de los sistemas serotoninérgicos ascendentes en la región vulvar, con los responsables de esta manifestación psicopatológica. Entonces están incluidas las vías serotoninérgicas, y las dopaminérgicas. Bueno, y pues también podemos ver en un estudio que se realizó con una tomografía computarizada de emisión de fotones, que estos pacientes presentaban dificultades, como les dije, en la alteración del metabolismo de las neurotransmisiones serotoninérgicas y dopaminérgicas, así como estas personas se les evidenciaba que tenían una disminución metabólica del líquido encefalorraquídeo y pues metabolismos anormales. Aún así, pues las áreas neurofisiológicas del síndrome pseudobulbar no están por completo claras, dado a que pues esta se presenta con diferentes enfermedades, como lo vimos anteriormente. Listo, ya pues seguir. El tratamiento, el objetivo del tratamiento del síndrome pseudobulbar es reducir la gravedad y la frecuencia de los ataques. Cambia, por favor. Eh, las opciones de medicamentos incluyen, primero que todo, antidepresivos.
que como los tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que pueden ayudar a reducir la frecuencia e intensidad de los episodios. Los antidepresivos para el tratamiento normalmente se recetan en dosis menores de los que se usan para tratar la depresión. Siguiente. El dextrometorfano, hidrobromuro y sulfato de quinidina. Este es el único medicamento aprobado por alimentos y bebidas, Administración de Alimentos y Bebidas, diseñado para este tipo de síndrome. Las personas que toman el medicamento solo tuvieron alrededor de la mitad de todos los episodios de risa y llanto que aquellas personas que lo toman como placebo. Siguiente. El médico ayudará a elegir la mejor terapia y tendrá en cuenta los posibles efectos secundarios que genere los medicamentos y otras afecciones. Un terapeuta ocupacional también va a ayudarte a desarrollar maneras posibles para la persona en tareas diarias para sobrellevar el síndrome. Next, por favor. Estrategias. Una de las primeras estrategias es vivir con la habilidad emocional. Puede ser vergonzoso y estresante. Podría ser útil explicarles a los familiares, amigos y compañeros de trabajo cómo es el tema de este trastorno, al fin que no se sorprendan ni se desconciertan a raíz de su comportamiento. Hablar con otras personas que tienen la habilidad emocional también podría ayudarle a sentirse comprometido. Además, esto le dará la oportunidad de compartir consejos para sobrellevar el trastorno. Siguiente. Para hacerle frente a un episodio, se debe realizar lo siguiente. La persona puede generar una actividad para distraerse, tomar un momento y respirar hondo y despacio. Otro momento para relajar el cuerpo y como por último cambiar en la posición en la que se encuentra la persona para ver si puede calmar un poquito en el estado en el que se encuentra. Siguiente. En la preparación, lo primero que se le solicita al paciente es que utilice un cuaderno para anotar los detalles de sus arrebatos emocionales. Digamos que en este se le va a solicitar que escriba el arrebato que ocurrió de manera voluntaria, cuánto duró, si fue inapropiado, si hubo un desencadenamiento que provocó el arrebato refleja sus emociones en ese momento o los arrebatos causan problemas en las interacciones sociales. Siguiente. Y por otra, es preparar la información más importante. En esto debe estar preparado para analizar los causantes de mucho estrés o cambios recientes en su vida. Además, se debe hacer una lista de los medicamentos, vitaminas y suplementos que maneje la persona. Y ya. Siguiente. En esto que esperar que el médico que te pregunte a ti cuando tú presentas el síndrome y es una de las primeras preguntas es si lloras con facilidad, la segunda es te hacen gracia muchas cosas o te ríes de cosas que en realidad no son graciosas, la risa a menudo se transforma en lágrimas, puedes controlar el llanto o la risa, te cuesta reprimir las reacciones emocionales. Siguiente. Experimenta reacciones emocionales que a veces resultan exageradas o inapropiadas. Tus arrebatos emocionales reflejan lo que sientes en ese mismo instante. Evitas pasar tiempo con otras personas porque tienes miedo que te dé un arrebato emocional al frente de ellas. ¿Tienes algún signo o síntoma de depresión u otro trastorno de ánimo? Esas serían las preguntas muy esperadas de un médico, y de las cuales se les va a hacer mucho a un paciente con síndrome pseudovulvar. Siguiente. Bueno, el pronóstico de esta enfermedad es que, bueno, las personas
que sufren de esto, pues por lo general tienden a atravesar por sentimientos pues, de vergüenza, de aislamiento social. eh, También pues puede interferir en el trabajo o en la interacción con otras personas, pues dado que es bastante complicado cuando suceden los ataques de risa o de llanto patológico, entonces esto interfiere en varias cosas de la vida de la persona y más pues si estas personas tienen este síndrome y también poseen alguna otra enfermedad neurológica. Pues el tratamiento, la persona que padezca el síndrome lo tendrá toda su vida, a pesar de que exista medicación y terapias que puedan ayudar a menguar pues, los síntomas y algunos efectos de este síndrome. También vemos cómo esto se presenta en diferentes enfermedades. En generalidad, la frecuencia del síndrome pseudobulbar en la esclerosis lateral amiotrófica es de un 2% a un 49% de los casos. El Parkinson es un 5%, la esclerosis múltiple en un 10% de los casos, la demencia frontotemporal un 25% de los casos y las enfermedades cerebrovasculares un 11 a 52% de los casos. También pudimos revisar, porque estas son las generalidades, pero revisamos un estudio que hablaba sobre las frecuencias de pseudobulbar en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple y accidente cerebrovascular. Y estos estudios mostraron que la prevalencia que existe en ELA es de 50%, en el Parkinson es del 11%, en la enfermedad cerebrovascular un 8%, y en la esclerosis múltiple un 18%. Este estudio se realizó a un grupo de personas de 91 pacientes con estos diferentes tipos de diagnósticos.